Una vez más, bienvenido a la clase, lectura número 3 y continuamos con la parte número 4. ¿Te recuerda que la última vez estuvimos hablando de la colección autoritativa de todos los escritos? Quiero terminar ese pensamiento con ustedes en esta clase en particular. Hay un sinfín de razones, mis hermanos, que determinan la inclusión de estos libros y son diversos. Hay un sinfín de razones. Cómo es que cada libro llegó a entrar en lo que nosotros llamamos la Biblia o el canon, ¿no? Y tenemos que reconocer que fueron distintas las razones. Por ejemplo, el libro de los Salmos, indirectamente, Ruth, estaban relacionados con ¿qué? Si tú tomas Salmos indirectamente y tú tomas el libro de Ruth, estamos relacionados con David, ¿no? Quien fue el bisnieto de Ruth, ¿no? El Proverbios y el Cantar de los Cantares y Eclesiastés, ¿no? Eclesiastés se vincularon con Salomón y Lamentaciones con Jeremías. La sabiduría del libro de Job, en el libro de Job, y las visiones del libro de Daniel se tomaban como dones directos de Dios. O Esdras, Nehemías, Crónicas se relacionaron con los líderes distinguidos. Nótese el lugar preeminente que se da a David y a su familia en Crónicas, además de registrar las últimas etapas de la historia del pacto. Hay distintas razones de por cual cada libro fue incluido y mantenido por parte del pueblo de Israel. Ahora, tú y yo tenemos que reconocer otra cosita. La iglesia no existía entonces y no tenía nada que decir o que ver con el Antiguo Testamento, porque no había nacido todavía. Te recuerda que no nace hasta el día de Pentecostés. La palabra de Dios fue entregada al pueblo de Israel. Y por causa de la desobediencia más adelante de Israel, Dios viene y establece la iglesia. La iglesia ahora recibe el canon que se le entregó a Israel. Ahora ella la recibe para continuar, y por esa razón los discípulos, Cristo y Pablo, predicaban solamente el Antiguo Testamento dentro de lo que tú y yo nombramos hoy día el Nuevo Testamento. La mayor parte de los escritos mis hermanos, se redactaron o se coleccionaron durante el exilio y después de él, es decir, después del año 550, si bien hay partes, especialmente de los libros de los Salmos y los Proverbios, que datan de la monarquía más o menos entre el año 1000 hasta el año 587. Ese es el periodo de tiempo en cual se trata cuando tú estás leyendo los Salmos y los Proverbios, más o menos en ese tiempo de 400 y pico de años, ahí donde se ubica en ese periodo de tiempo los Salmos y los Proverbios. Se toma como virtualmente cierto, mis hermanos, que la colección estaba ya completa al año 150 antes de Cristo, si bien existen escasas evidencias del empleo del libro de Esther. Cuando llega Cristo en la escena, por decirlo así, cuando Él llega a esta tierra, ya el canon está establecido y está completo. Durante el periodo de tiempo inmediatamente posterior al exilio, el pueblo de Judá tenía plena conciencia de su pasado, porque ya se había reunido todos los libros de Génesis hasta Malaquías ahora.
sacudido hasta lo más profundo por el cautiverio, procuró afirmarse nuevamente en su antigua herencia y a la vez fortalecerse para evitar otra sentencia de desastres. Te recuerda leyendo el libro de Esdras y de Nehemías, figuras claves del proceso de la reconstrucción. Sabiamente subrayaron la importancia de la autoridad de los escritos sagrados. Te recuerda que Esdras en capítulo 7 y Nehemías capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 también. Y es probable que hayan tenido un papel importante en la formación del canón. ¿Y por qué decimos eso? ¿Por qué? Te recuerda que el pueblo por fin está regresando a Jerusalén, están saliendo del cautiverio, ¿no? De Babilonia. ¿Te recuerdas? Y poco a poco hay grupos que están llegando, poco a poco están llegando, están regresando. Nehemías es la persona que le llama la atención a Esdras, al sacerdote le dice, ahora leer la palabra en voz alta, y ellos leyeron la palabra en voz alta y necesitaban varios traductores. Y estaban de pie desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la noche leyendo la palabra de Dios en voz alta, y entre medio del gentío había traductores porque habían varios idiomas en cual los judíos hablaban, porque ya no hablaban hebreo. Habían sido nacidos y criados en otros países, en otras culturas. No conocían su cultura, no conocían su religión, no conocían su idioma. Pero, ¿acaso siendo judíos tenían que salir de esos países paganos y regresar a la tierra de sus padres, de su herencia, que era Palestina, Canaán, ¿no? O la que tú y yo nombramos hoy día Israel? Y con ellos regresan. Después del auxilio, ¿no? Del exilio, ellos están llegando, mis hermanos, y es aquí precisamente donde el canón, ¿no?, toma su parte formalizada y fundamentada en la mente y en el corazón del pueblo de Israel, que esta es la palabra de Dios, o lo que tú y yo nombramos el Antiguo Testamento. Y si tú te recuerdas en esa historia en cual Nehemías le llama la atención al pueblo, y más bien, ¿sabe qué? Vamos ahí para mostrárselo. Nehemías capítulo 8. Vaya conmigo, Nehemías capítulo 8, por favor. Mira bien. Nehemías capítulo 8. Quiero que vea lo que yo le acabo de explicar, pero que lo vea en la escritura, ¿no? En Nehemías capítulo 8, comenzando con versículo 1. ¿Estamos juntos? Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Son más o menos, para este punto, hay como entre unos 30,000, 50,000 personas que están ubicados aquí. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, versículo 2, y así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta mediodía, y presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Junto a él estaban, y note bien, es aquí donde nace el concepto de un púlpito. Ahora, este es un púlpito de acrílico, ¿no? Pero tú sabes que por la tradición los púlpitos siempre han sido de madera. ¿De dónde nace la idea de un púlpito? Es precisamente aquí, en el libro de Nehemías. Ahora, en versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él, mira, note, a la par de él están
Matatías, Sema, Anaías, Urías, Hilquías, Masaías a su mano derecha, y a su mano izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbanadana y Zacarías y Mesalam. Dice, abrió pues Esdras el libro de los ojos de todo el pueblo. Abrió Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaban más alto que todo el pueblo, y cuando él abrió, todo el pueblo estuvo atento. Por esa razón existe una plataforma hoy día y un púlpito que siempre es más alto de el pueblo. Ahí donde se establece eso. Bendijo en versículo 6 entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Todo el pueblo respondió amén y amén. Alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, habían varios levitas, mire bien, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodaías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanaán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Esdras está leyendo en voz alta y ellos están entre el pueblo explicándole qué es lo que significa las palabras que Esdras está leyendo en voz alta, ¿no? Porque ellos habían llegado del cautiverio, porque habían sido esclavos por años y años y años, ¿no? Y ya no conocían su idioma, su religión o su cultura, ¿no? Ellos están utilizando la lengua en cual ellos fueron criados. Y le explica el sentido de la palabra de Dios, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Entienden lo que está diciendo aquí? Y Nehemías el gobernador y el sacerdote escriba y los levitas que habían entendido, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es Jehová nuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id y comed grosuras, y dice: y bebed vino dulce, y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callar, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y beber y observar, y dice, obsequiar porciones y gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Aquí tenemos que el pueblo recibe la palabra, y de aquí adelante se establece que esta es la palabra de Dios. Ahora, hablar de la cuarta cosa, el canón establecido. Obviamente existen evidencias anteriores al año 150 antes de Cristo de la clasificación de los escritos sagrados en tres grupos: el libro de Eclesiástico, ¿no? Libro sapiencial, apócrifo, llamado también Ben Sirac. Consta de un prefacio escrito por el nieto del autor, que tradujo la obra al griego alrededor del año más o menos como 132 a.C. Y dice, en ese prefacio, él dice, el autor hace referencia ¿qué? A la ley y los profetas, además de los otros libros que se le siguen. De allí parece desprenderse que aún Ben Sirac, otro libro de sabiduría, reconocía la división del canon del Antiguo Testamento. Ahora, más o menos en el año 150, habían libros sapiencial, ¿no? Y sapienciar, por decirlo así, para explicarte el concepto, los libros sapiencial son libros de sabiduría. Había un sinfín de otros libros que se habían escrito, ¿no? Se habían escrito estos libros de sabiduría y estaban ya circulando ya en el pueblo. Aún esos libros
reconocen la división y la organización de la palabra autoritativa, lo que tú y yo nombramos el Antiguo Testamento. Aún en esos otros libros en cual no están incluidos en la Biblia, pero ellos dan testimonio de que ya el Antiguo Testamento, como tú y yo lo conocemos hoy día, ya estaba establecido y dividido en sus varias secciones. Lamentablemente, no menciona el contenido de los otros libros, es decir, los escritos. Pero simplemente el dicho siempre era que los otros libros está hablando de los otros escritos, ¿no? La principal referencia judía al canon aparece en el tratado talmúdico, ¿ves? Que se nombra Baba Batra, y cuya sección pertenente data del siglo I hasta el siglo II antes de Cristo. Allí se sugiere claramente la división en 3 grupos y se enumeran los autores de la mayoría de los libros. Todos ellos están incluidos en el canon protestante o en la Biblia cristiana que nosotros conocemos hoy día. Ahora, aún en ese libro de sabiduría de Baba Batra, que es el libro que estaba circulando, ¿no?, en el tiempo de Babilonia, ya había ellos mismos reconocido la división del Antiguo Testamento en el formato como nosotros lo tenemos hoy en día. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús se refiere a lo que dice la ley de Moisés y los profetas y los salmos. Así es que Jesús le da reconocimiento oficial al Antiguo Testamento. Abre su Biblia, San Lucas capítulo 24, por favor, y vamos a ver lo que dice en versículo 44. San Lucas 24, versículo 44, donde Jesús mismo le da el título, por decirlo así, o le hace la referencia a lo que tú y yo nombramos el Antiguo Testamento, la ley de Moisés y los profetas y los salmos, porque es así donde los otros libros sapienciales, los otros libros de sabiduría, los otros libros mundanos del cautiverio también reconocen, porque el pueblo judío ya había tenido acceso de toda la palabra de Dios, mis hermanos, pero también ellos reconocen, y Jesús mismo le da el mismo reconocimiento. Mira lo que él dice aquí. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 17, San Lucas capítulo 16, versículo 16, en cuyo caso es indudable que los escritos y los profetas se toman en conjunto. Dice la palabra de Dios en Lucas 24, 44, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía, Jesús está hablando, cuando yo todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está sobre mí, lo que está sobre mí está escrito, todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Son 150 años, 200 años después, 2 siglos después que llega Cristo, Él está hablando, usando el mismo lenguaje que se estaba utilizando, ¿ves?, en los libros talmúdicos, ¿ves? Talmud, quiere decir esos libros de ese periodo de tiempo. Él mismo está verificando y dándole, ¿ves?, la verificación que era cierto lo que ellos habían dicho. En Mateo capítulo 5, te recuerda que Cristo mismo dice esto en versículo 17, Él dice, no penséis que he venido para abolir, ¿qué?, la ley y los profetas. Él otra vez utiliza el mismo lenguaje, y no he venido para abolir, sino para cumplir. También en San Lucas 16, 16, nota lo que él dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan.
Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan para entrar en él. Ahora, aquí encontramos en Lucas 16:16 que hace una transición de Malaquías, los 400 años de silencio, entrando a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde se utiliza la misma fraseología, ¿ves? Las mismas palabras para identificar lo que tú y yo nombramos el Antiguo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento nunca citan los escritos apócrifos de manera directa y hace base para suponer que el Antiguo Testamento utilizado por ellos era idéntico al que conocemos hoy día. Por esa razón hay muchos que hoy día los católicos muchas veces o gente que se afirman y se apelan al catolicismo romano y dicen, ¿y por qué ustedes los protestantes no incluyen los apócrifas? Porque los apócrifas, mis hermanos, nunca fueron incluidos, aún en el cautiverio, nunca se menciona en los talmúdicos, libros talmúdicos, nunca se menciona en los libros sapienciales, nunca se le menciona, y ni siquiera Cristo mismo, él ni siquiera los menciona tampoco. Por esa razón, en la Biblia protestante, la Biblia cristiana, no incluye esos libros sencillamente. Asimismo, si bien no es posible establecer el contenido exacto del canon, ninguna evidencia indicaría que Filón, había un libro que se nombra en inglés, ¿no? On the Contemplative Life, así se dice en inglés, y Filo, que es uno de los historiadores de la iglesia o de Israel, mejor dicho, y Josefo, que escribió contra Amplión, que es los libros que él había escrito durante su época, ambos contemporáneos, mis hermanos, del Nuevo Testamento. Ellos estaban viviendo durante el Nuevo Testamento, e incluyeron algún libro que hoy no forma parte del Antiguo Testamento. Filo no lo incluyó, Josefo no lo incluyó, ninguno de los libros talmúdicos está incluido, ni siquiera Jesús. Y en ninguno de los escritos que se han hallado, que se han encontrado, los libros sapienciales, es de sabiduría durante la época de principiando el Nuevo Testamento, también nunca, no hay ni una evidencia singular, ni una, en cual incluye lo que nosotros tenemos en cuenta hoy día en la Biblia romana católica, en los apócrifas, porque eso no existe en ninguno de esos libros mencionados como libros que sean parte de la Biblia. Una vez más, bienvenido a nuestra clase, lectura número 3, parte 5, continuando la plática en la formación del Antiguo Testamento, el Canón. Naturalmente, en la antigüedad había distintos enfoques del Canón, obviamente. Los samaritanos, por ejemplo, quienes se habían separado de los judíos ya en los días de Nehemías, más o menos como al año alrededor de 450 es cuando hubo esa separación de ellos y habían establecido sus propios ritos religiosos, solo tomaban el Pentateuco como la palabra de Dios. Para los samaritanos era exclusivamente el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eran los 5 libros que ellos tomaban en cuenta. Te recuerda que ahora cuando llegamos a los profetas, ellos omitaban los profetas que a menudo dirigían críticas al reino del norte en la capital de Samaria, y los escritos por estar tan vinculados con el templo de Jerusalén. La razón por que los samaritanos, tú tienes que recordar que la división que existe entre ellos, entre los samaritanos y los judíos, el pueblo de Israel,
Si te recuerdas, cuando ellos salen del cautiverio de Babilonia, y ellos quieren formar parte del pueblo de Israel, porque son judíos, pero no son judíos 100%, es una mezcladura. Y como es una mezcladura, no son considerados netamente judíos, a pesar que su mamá o su papá eran judíos, pero su mamá o su papá se había casado con un pagano, ¿no?, de esos países donde estuvieron ellos en el cautiverio, ¿no? Y ahí se formó por unos 400 y pico de años, ¿no?, de esclavitud. Y a través de esos años, más bien fueron como casi 700 y pico años, 700 y pico de años. Y ellos se criaron, ¿no?, como los judíos igual, en el cautiverio, en culturas distintas, costumbres distintas, un lenguaje distinto, sin poder practicar 100% su religión. Ellos estaban viviendo debajo de unas tradiciones que ellos formaron, tradiciones judías, para tratar de mantener su judaísmo, por decirlo así, ¿no? Y con razón, cuando salen del cautiverio, te recuerdas que estuve en la otra clase hablando del libro de Nehemías, cuando ellos comienzan a regresar, y en los países, no, durante el cautiverio de Babilonia, comienzan a ser expulsados. Y tienen que regresar ahora a Palestina, a la tierra de Canaán, a lo que tú y yo nombramos Israel. Y te recuerda que en Nehemías van a construir o reconstruir las paredes de la ciudad, los muros, ¿no? Y van a reconstruir el templo. Van a levantar la ciudad otra vez de Jerusalén. Y lo que pasa es que no se le permite a los que estaban mezclados a participar, porque no fueron considerados judíos 100%. Se formó una división de discriminación contra ellos. Ese grupo, en cual no se le permitió a llegar a Jerusalén, a ayudar a reconstruir su tierra, su ciudad natal, por decirlo así, los muros de la ciudad, el templo, reconstruir la ciudad, como fueron rechazados básicamente porque los judíos 100% de sangre consideraban este grupo mezclado como perros. No se le permitió a participar. Y se le dijo en la cara, y la razón por qué, porque no eran considerados judíos completos. Ese grupo herido, lastimados, molestos, enojados y rechazados, despreciados por su propio pueblo, se levantan y van al norte de Israel y llegan a un lugar de Samaria. Cuando llegan a Samaria, ellos, porque son judíos, pero mezclados, pero ellos están abandonando el paganismo y quieren regresar al judaísmo. Pero como no son de 100% pura sangre judíos, ellos reciben la palabra de Dios, ¿no? La ley de Moisés, Pentateuco, ¿no? Ellos van a recibir Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Van a recibir esos libros, ¿no? Y ellos lo abrazan. Dice, esta es la palabra de Dios. Es porque somos de Abraham. Pero rechazan los profetas. Rechazan los profetas, ¿no? ¿Por qué? Porque los profetas hablan, ¿no?, del norte, en contra del norte de Samaria.
¿Mm? Y los otros escritos y los otros profetas son rechazados por ellos también porque hablan de Jerusalén, la ciudad santa. Pero ellos fueron rechazados de la ciudad santa. Se van a Samaria, ese grupo. Y tú puedes ver ahora que tenemos otro grupo de creyentes, pero están apartados, marginados. Ahora no me digas que tú no entiendes lo que está pasando aquí. Es como aquí, ahorita donde me encuentro yo, aquí en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con en la iglesia tenemos un montón de hermanos de Centroamérica, Sudamérica? Y lo que ha pasado es que sus hijos se nacieron aquí y ahora hablan inglés, aquí en los Estados Unidos. Tienen una cultura americana, inglesa. A los hijos ya han cortado el hilo de sus culturas, de las tierras natales donde vinieron sus padres, y muchos de ellos muchos de ellos dejaron de hablar español. Ahora, cuando ellos van a visitar a Centroamérica, o van a visitar México, o van a visitar a Sudamérica, y van con sus padres, y muchos me han dicho que cuando van, ¿ves?, no le gustan, porque inmediatamente el pueblo de allá los rechaza a ellos. Porque él dice, bueno, este no es un mexicano, él es un mexicano americano, pero no es mexicano. O este no es guatemalteco, este es un guatemalteco americano, pero más americano que guatemalteco. A pesar que tiene sangre de guatemalteco que fluye en sus venas, básicamente lo tienen imaginado y rechazado. Nicaragüense, hondureño, salvadoreño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y eso lo que sucede es el pueblo, son rechazados, se sienten despreciados, marginados, y muchos dicen, no, regresamos a los Estados Unidos porque no somos de allá y no somos de acá. Como si ellos tuvieran la culpa. Es como en mi familia, por ejemplo, en mi familia, el lado de mi mamá, ¿no?, que eran puros mexicanos ahí, ¿no? ¿Y qué pasa con ellos? Bueno, mi mamá y mi papá se casaron, mi mamá siendo mexicana, mi papá siendo puertorriqueño, ¿no? ¿Y qué pasó? Y por causa de la mezcladura de la sangre, un lado de la familia, ¿ves?, el lado puertorriqueño, no nos recibieron porque éramos mexicanos, a pesar que tenemos sangre puertorriqueña fluyendo en nuestras venas, y el otro lado, ¿no?, los mexicanos no nos aceptaban porque tenemos sangre puertorriqueña que fluye en nuestras venas, a pesar que tenemos sangre mexicana en nuestras venas. Esta locura, esta tontería sigue hasta hoy día, y que Dios reprenda a cada uno de ustedes en ese asunto. Aquí tenemos el pueblo samaritano ahora, y se encuentran en esa situación que yo acabo de hablar. Ellos omitaban los profetas, a menudo dirigían críticas al reino del norte con capital en Samaria, y a los escritos por estar vinculados con el templo de Jerusalén. Esa fue la razón porque ellos habían rechazado, ¿ves?, el Antiguo Testamento en la forma que tú y yo la tenemos hoy día. Ahora, es difícil establecer la relación existente entre la versión griega de la Biblia más popular, que es la Septuaginta, y la Septuaginta es la versión del Antiguo Testamento que fue traducido en griego, y a la versión del canón hebreo. Es un poco difícil establecer la relación que existente entre ellos, ¿no? Decir que los judíos de habla en griego o otros judíos de la dispersión tenían un canon más amplio que comprendía los escritos apócrifos, quizás sea demasiado simplista, porque eso ha sido el intento de muchas gentes, y en particular entre muchos católicos, a decir que ellos habían aceptado más los libros, ¿no?, apócrifos, porque era más liberal, por el hecho de que ellos venían de otros países y habían vivido dentro de culturas paganas, etcétera, 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 ¿no?
porque, y es muy simplístico a decir eso. Lo que sí sabemos es que los manuscritos de la Septuaginta, ¿no? Y la Septuaginta que datan más o menos del siglo IV, como el cuarto siglo antes de Cristo, no, perdón, como el cuarto siglo después de Cristo, perdón. O aún después, fueron transmitidos por manos cristianas antes que judías. Y la lista de los libros que comprenden los distintos manuscritos difieren entre sí, lo cual dificulta alcanzar una deducción precisa acerca del canón. Tenemos ese problema y algo problemático que tratar de resolver, y cual sigue siendo un punto de división y argumento entre muchos. Ahora, los judíos, ellos continuaron el debate sobre el canón hasta bien entrada en la era cristiana. Pero, al parecer, se concentraron en dilucidar si debían permanecer o no en el canón ciertos libros. El contenido de la Biblia del Antiguo Testamento no era el argumento en su totalidad. El argumento estaba más o menos, en particular, el libro de Esther, ¿no? El que no se menciona a Dios. Y la razón por que no querían incluir el libro de Esther es porque nunca la palabra Dios se menciona o la persona de Dios no se menciona. Cuando tomamos, por ejemplo, en cuenta también el libro de Eclesiastés, por sus estallidos de escepticismos y sugerencias de hedonismo, por tener esa tendencia como si no existe, era difícil para los judíos aceptar al principio. El Cantar de Cantares también, por las expresiones de amor apasionado. Eso era algo muy escandaloso para ellos al principio, para aceptarlo. El libro de los Proverbios, por las supuestas contradicciones internas, porque no, al principio era difícil para ellos aceptarlo, ellos siendo los judíos. Y parte de la influencia era que los libros sapiensianos que existían, o los libros de sabiduría en las otras culturas en cuales ellos tenían acceso, ¿no? Ellos lo vieron así, al mismo nivel que así. También Ezequiel le costó, porque en opinión de algunos contradecía la Torá, ¿no? Ezequiel fue un poco difícil para ellos, porque para ellos estaba contradiciendo la Torá o la ley, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia. El problema que había que resolver no era si debían o no incluirse los otros libros, sino todos los libros que entonces gozaban de reconocimiento eran, en efecto, lo suficientemente sagrados como para permanecer en el canón. Tuvieron que llegar a un punto en comprender que, a pesar de que yo no entiendo ciertas cosas, mira, hay cosas en la Biblia que por el momento me cuesta entender. El hecho de que me cueste entender no me da el derecho de rechazarlo, porque no lo entiendo. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen licencia de manejo, de chofer, y manejan un carro, pero tú no entiendes ni papa de cómo funciona el motor, cómo se compone, cómo trabaja todos los múltiples y miles de partes que están dentro del motor? Tú no sabes cómo eso funciona, pero a pesar de eso, que tú no lo entiendes, tú todavía metes la llave, enciende el motor y arranca y camina, ¿no? Es igual. El pueblo judío tuvo que llegar a un momento donde no entendían ciertas cosas de la Biblia, ¿no? Esther, ¿no? Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Proverbios, Ezequiel.
Pero tuvieron que llegar a un momento de decir, ok, pero esta es la palabra sagrada. Cuando los judíos perdieron su templo, te recuerdo, en el año 70 después de Cristo, perdieron su templo en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y vieron su fe desafiada por el surgimiento del cristianismo, se aferraron a las escrituras en busca de seguridad y unidad, pues corría el peligro ni más ni menos que su identidad religiosa. La concentración en las escrituras dio como resultado el canon hebreo, tal como se lo conoce hoy día. Hubo dos cosas que suceden, que estableció por fin el Antiguo Testamento como tú y yo lo tenemos hoy en día en nuestra Biblia. Dos cosas. Te recuerda que el templo en el año 70 después de Cristo fue completamente destruido, incluyendo la ciudad de Jerusalén. Lo dejaron en polvo, todo. Eso forzó al pueblo religioso de Israel a afirmarse que esta es la única cosa que tenemos, esta es la palabra de Dios. Y la segunda cosa que para ellos, en su manera de pensar, la segunda amenaza para ellos era el surgimiento, el levantamiento del cristianismo, que los asustó completamente a ellos. Es interesante que Dios usa esas dos cosas para afirmar en el pueblo judío el canon hebreo o el Antiguo Testamento, y tal como lo tenemos hoy día. La sede religiosa judía, porque habían varios grupos, ¿no? Que eres Jamnia, y Jamnia o Jamnil o Jamnia, que se menciona en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si vete tu libro, abre su Biblia en Josué capítulo 15, por ejemplo. En Josué capítulo 15, te recuerda que en versículo 11 y segunda Crónicas, también capítulo 26, versículo 6. Josué capítulo 15, versículo 11, segunda Crónicas capítulo 26, versículo 6. En el sudeste de Judá, pasó a ser el eje de la discusión sobre el canon. Es ahí donde llega. Si nosotros tomamos a Palestina o Israel, y lo que sucede es que en el sudeste de Israel, en esta región de esa parte del país, es donde se lleva el debate final del canon del Antiguo Testamento. Y fue un grupo religioso que llevó a cabo estos argumentos y también los asustó. En Josué, por ejemplo, el capítulo 15, versículo 11, dice que y gracias al norte, y así el norte, el límite seguía por el lado de Ecrón, girando hacia Asicrón, y continuaba hasta el monte Baala, seguía hasta Jamnil y terminaba en el mar. Fue en este lugar donde ocurre esta finalización del Antiguo Testamento. En 2 Crónicas, capítulo 26, versículo 6, dice esto, dice, salió y peleó contra los filisteos y derribó la muralla de Gat, la muralla de Jamnia y la muralla de Asdol, y edificó ciudades en la región de Asdol y entre los filisteos. Ahora, el proceso exacto por el cual los rabinos llegaron al veredicto final fue en el año 90 después de Cristo. Ahora, te recuerda que te había dicho de que 150 años antes de Cristo, el pueblo para ellos estaba establecido que esta es la palabra de Dios. No había ningún cuestionamiento. Fue los eruditos que querían discutir el asunto. Y por fin se va finalizando del año 150 a.C.
hasta el año 90 después de Cristo, que los rabinos por fin le dan el veredicto finalizado. Esta es la palabra de Dios. Y aquí para ellos, a final del año 90 después de Cristo, se ha perdido bajo el velo del tiempo. Quizás se llegó al veredicto por el consenso alcanzado en el uso corriente y no por debate oficial en cierto concilio de Jamnia. Porque mi hermano, mira lo que pasó. Estaba tan establecido el uso del canon del Antiguo Testamento porque los records o los archivos, el registro de esos debates, ¿ves?, nunca llegaron a la conclusión. Por el concilio concluyó, básicamente por el uso común y corriente, tiene que ser la palabra de Dios. El consenso de los rabinos y la reafirmación de los apóstoles respaldan la idea de que el Antiguo Testamento que Jesús conoció comprendía los 39 libros que hoy poseemos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Eso fue después de Cristo, 90 años, y los apóstoles predicando exclusivamente el Antiguo Testamento, que por fin se aceptó el Antiguo Testamento. Bienvenido otra vez a la clase lectura número 3, parte 6. Vamos a tratar de concluir esta sección. Le había dicho en la última clase que lo que va finalizando el canón del Antiguo Testamento tal exactamente como tú y yo lo tenemos hoy día, pues varias cosas. Uno, la destrucción de Jerusalén y su templo en el año 70 después de Cristo. Dos, el surgimiento del cristianismo que asustó a los judíos. Tres, que los apóstoles, la única cosa que los apóstoles, los discípulos estaban predicando, incluso Pablo, era el Antiguo Testamento. Todo el Nuevo Testamento es una reinterpretación. No sé si ustedes se recuerdan varias semanas atrás que estuvimos hablando de esto. ¿Qué es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es la reinterpretación del Antiguo Testamento y la aplicación y el cumplimiento de las Escrituras en la persona de Cristo. Y a pesar de eso, la única cosa que se predicaba era el Antiguo Testamento con el nuevo entendimiento del cumplimiento de Cristo Jesús de la palabra de Dios. Tenemos varias fuerzas, por decirlo así, influencias que vienen para finalizar el canon del Antiguo Testamento. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el resurgimiento del cristianismo que asustó a Sanedrín, lo asustó a todos ellos, a los judíos, ¿no? Y el hecho de que los apóstoles nunca negaron el Antiguo Testamento. Mira, no hubo ni un apóstol, ni un discípulo, ni a Cristo en cual fueron acusados de predicar algo que no era bíblico y no era del Antiguo Testamento. Lo que le cayó mal al Sanedrín, a los rabinos, es que ellos atacaron su tradición y su interpretación de las Escrituras. Pero cuando Cristo y Pablo y los otros apóstoles, los otros discípulos citaban el Antiguo Testamento, siempre lo citaban correctamente y ellos no hallaban qué hacer. Y el cristianismo había establecido que
el Antiguo Testamento era el único libro que ellos iban a utilizar para la iglesia. Esas cosas vienen a influenciar que por fin se va a finalizar o establecer por fin, más o menos en el año 90 después de Cristo. En ese periodo de tiempo de los 20 años después de la destrucción en el año 70, en 20 años al año 90 es por fin que los rabinos se reúnen. ¿Saben qué? Este es el Antiguo Testamento, este es la palabra de Dios, este es la ley. La ley, amén, los salmos y los profetas, que es todo de Génesis a Malaquías. Este es el que vamos a utilizar. El consejo de los rabinos y la reafirmación de los apóstoles respaldan la idea de que el Antiguo Testamento que Jesús conoció comprendían, mis hermanos, los 39 libros que hoy poseemos. Por esa razón tenemos 39 libros. A pesar que hubo varias divisiones y arreglos, mis hermanos, y acomodaciones del Antiguo Testamento, pero ellos estaban, no había ninguna discusión del contenido. A pesar de que en una época, Primera, Segunda Reyes eran un solo rollo. Primera, Segunda Samuel eran un solo rollo. Ruth estaba incluido en otro libro. Primera y Segunda Crónicas también era un solo rollo. ¿Entiende? Lamentaciones estaba unido con Jeremías. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantar estaban unidos en una época. El contenido nunca fue el argumento, era la organización donde iba a caer en su formato, por decirlo así. Quiero que tú comprendas eso. Estos presentan de una forma que no lo hacen los libros apócrifos y los acontecimientos y el significado de la historia de la redención. Se trasciende a sí mismo, apuntan a un día y a una liberación que están más allá del propio alcance. Según el testimonio de estos mismos libros, la historia de la redención desfila a través de sus páginas hacia un cumplimiento futuro, y por esa razón se va formando el Nuevo Testamento más adelante. Ahora, vamos a tratar en breve otros libros, en breves aquí, y a ver si, y es un poquito más complicado, pero un poquito más difícil a comprender porque tú y yo no manejamos estos libros en la iglesia protestante, en la iglesia evangélica hoy día. Ahora, hablando de los libros que se nombra deuterocanónicos o apócrifos, los católicos llaman protocanónicos a los libros que aparecen en la Biblia hebrea y deuterocanónicos a los demás libros y otros pasajes de los libros protocanónicos que solo aparecen en el Antiguo Testamento griego. Estos son términos que amarran y enredan la lengua, pero son términos básicamente católicos. Estos términos equivalen a canonónicos y apócrifos. Esos son lo que quiere decir esos términos, ¿no? Según el uso protestante y judío, hermano, porque el protestante judío usa la palabra canonónico y apócrifo, ¿no? Tanto los libros protocanónicos, canonónicos y los libros deuterocanónicos fueron declarados inspirados y autorizados en los concilios de Trento, que no es hasta el año 1547 después de Cristo. 1547 años después de Cristo. El Vaticano también en el año 1870. Son unos 1500 años
y unos 1800 años después que se establece el Antiguo Testamento, viene la Iglesia Romana Católica para declarar que sus libros son inspirados y deben ser incluidos en el canon. Cuando tomamos en cuenta la Biblia angélica y otras versiones protestantes recientes incluyen los pasajes no canónicos en un apartado inserto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento bajo el título de apócrifos, que significa ocultos. Los católicos dan a este término la definición de ni inspirado ni auténtico y por tanto evitan su empleo. Ellos mismos no dicen que ni inspirado ni auténtico, pero como en el catolicismo romano, la palabra del Papa y la tradición tienen el mismo valor que la palabra de Dios. Ellos pueden declarar que estos libros tienen que estar incluidos. También tenemos la iglesia ortodoxa griega, mis hermanos, es menos definida. Antes de la Reforma, la tendencia era usar todo el canon griego sin distinción. Si bien no está respaldada por ningún concilio de la Iglesia, en la actualidad la diferenciación entre el primer y el segundo canon tienen reconocimiento general. El hecho de circunscribir la canonicidad a los libros de la Biblia hebrea de acuerdo con la enumeración de Jerónimo, te recuerda que tenemos y otros, llevó a concluir que solo las escrituras en el idioma hebreo eran canónicas, e incluso se llegó a suponer que todas las escrituras en idioma hebreo eran canónicas, e incluso, mis hermanos, hebreo eran canónicas, mis hermanos. Solamente lo que estaba escrito originalmente en hebreo, o por fin traducido en hebreo, se podían canonizar. Pero más tarde, esta idea fue descartada por Orígenes, que fue uno de los primeros padres de la iglesia, si te recuerdan, quien señaló que el primer libro de Macabeos, por ejemplo, no pertenecía al canón, aun cuando estaba escrito en hebreo. No fue hasta que comenzaron a investigar, a revisar en detalles los libros, es cuando comenzaron a descubrir, ¿sabe qué? Como digo yo, la norma que se estableció era que solamente los libros escritos en hebreo se podían incluir en el canon. Pero cuando fueron a investigar a Primera Macabeos, dijeron, no, pero este libro no fue inspirado, a pesar que fue escrito en hebreo. La base última de la canonicidad no es el lenguaje en que se escribieron los libros, sino el testimonio de la comunidad de creyentes que oyó la voz de Dios en los libros canónicos. Ahí fue el estándar, la norma, la regla, el criterio que se utilizó. Los judíos, los eruditos católicos como Jerónimo y Gregorio el Grande y los reformadores solo reconocieron en los escritos el canón hebreo, la autoridad que los hacía merecedores en su inclusión en el Antiguo Testamento. Llegó un momento, escúchame bien, sí llegó un momento cuando todos estamos de acuerdo. Tenemos varias versiones y es aquí donde en su listado que tienen ustedes, se le entregó a ustedes un listado y ustedes que están sintonizando a través de la grabación deben de bajar del internet esta página y note que hay básicamente 3 versiones que quiero compartir con ustedes. En la Biblia hebrea se nombra Torá, los primeros 5 libros
de la Biblia, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿no? En la versión en castellano, ¿no? Y más bien, déjame decirte algo. Hay tres divisiones, ¿no? Tenemos la versión hebrea, tenemos la versión castellano, que es protestante, y tenemos la versión castellano también católico. ¿Okay? So, hay 1, 2, 3. ¿Okay? La de hebrea tiene 24 libros en el Antiguo Testamento. La protestante evangélica tiene 39 y la católica tiene 45 libros. ¿Okay? Los primeros 5 libros en la versión de hebrea lo nombra Torá. En la versión protestante evangélica se nombra la ley. En la versión católica también se nombra la ley. Ahora, cuando estamos hablando, note la división distinta en hebrea. Tenemos los profetas. ¿Okay? So, dentro de los profetas hay solamente 4. ¿Okay? Profetas anteriores en la versión Biblia hebrea. So, vamos de arriba para abajo, Biblia hebrea. ¿Okay? Torá, 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Profetas, hay 8 en total, pero 4 anteriores. Josué, Jueces, 1, 2 Samuel, 1, 2 Reyes juntos. Profetas posteriores son Isaías, Jeremías, ¿no? Y Ezequiel. Y luego hay los 12, ¿no? Los 12, que son los, que va a ser Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miquías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Jael, ¿no? Zacarías, Malaquías. Luego tenemos lo que se nombra los escritos, ¿no? Va a ser los Salmos, Proverbios, Job, Cantares y Ruth, ¿no? Que va a ser, eso va a ser los libros como está dividido la iglesia, la Biblia. Y luego tenemos Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y 1 y 2 Crónicas. Okay, ahora, en la versión castellano, o la versión protestante, la cual tú y yo usamos, tenemos la ley, ¿no? En vez de Torá. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero luego tenemos historia. Nosotros lo dividimos un poco diferente. Josué, Jueces, Ruth, 1, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónica, 2 Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Y luego tenemos los 5 libros de poesía o sabiduría, que va a ser Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Luego tenemos los profetas mayores. En la Biblia nuestra son 5, va a ser Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y luego tenemos los 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, ¿no? Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo y Zacarías y Malaquías. Luego la diferencia, tenemos la Biblia hebrea, la Biblia protestante y ahora aquí va a ser la Biblia católica, ¿no? Que son 46 libros. Ellos tienen los primeros 5 libros, para ellos son la ley también. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero para ellos en la historia son 14, no son 12. Josué, Jueces, Ruth, 1 Reyes, ¿no? Y a la par 1 Samuel. 2 Reyes y a la par 2 Samuel. Tercera Reyes y a la par 1 Reyes. Cuarta Reyes y a la par 2 Reyes. Y luego tienen algo que ellos nombran la primera Paralipomenos y a la par 1 Crónicas. Luego tienen segunda Paralipomenos y a la par tiene 2 Crónicas. Luego tienen Esdras y Nehemías a la par. Y luego tienen Tobías, Judith y Esther. Luego ellos tienen otra categoría que se nombra poesía y sabiduría, ¿no? Pero para ellos son 7 libros. Tienen Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares,
sabiduría de Salomón y eclesiástico Sirac. Luego ellos tienen literatura profética y son 20 libros para ellos. Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, ¿no? Tienen Miqueas, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Primera Macabeos y Segunda Macabeos. Quiero que tú veas la gran diferencia entre la Biblia hebrea, la Biblia protestante y la Biblia católica. Hay tremendas diferencias, ¿no? La canonicidad y la inspiración no pueden separarse. Me repito, la canonicidad y la inspiración no pueden separarse. Y eso es lo que por fin se declaró, en el año 90 después de Cristo. La base última de la canonicidad es sencillamente la siguiente. Si el escrito es inspirado, en otra palabra, soplado, exhalado, respirado por Dios, ¿no? ¿Te recuerda? ¿Te recuerda lo que dice en segunda de Timoteo capítulo 3? Y te recuerda que dice lo siguiente, dice esto en versículo 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios, teopanausto. El criterio era teopanausto, que fue exhalado, soplado, respirado por la boca de Dios. Es canonónico. Si no estaba exhalado, teopanausto, soplado, respirado por Dios, no fue incluido ni en la Biblia hebrea ni en la Biblia protestante, que son dos Biblias idénticas, organizadas diferente, tiene un formato distinto, pero es la misma Biblia. Es cuando llegamos a la Biblia católica, que es completamente distinta. Es cuando tenemos el problema de decidir si está canonizado o no está canonizado. Si no es inspirado, no es canónico. A partir del Nuevo Testamento, tales problemas se resuelven por las palabras de Jesús a los apóstoles, quienes ratificaron la inspiración y la autoridad del Antiguo Testamento, y con eso es donde Pablo viene y le mete el último clavo, por decirle así, sobre el ataúd, y se entierra por fin el argumento de la canonicidad. Pablo dice, toda escritura es inspirada, teopanausto, exhalada, respirada, soplada por la boca de Dios directamente, ¿no? Al hombre la recibe, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, y tiene 4 funciones. Las 4 funciones son bien claras, ¿no? Dice, útil para enseñar, es la primera. Segundo, para reprender. Tercero, para corregir. Y por fin, cuarto, para instruir en justicia. El término canón, mis hermanos, tomado por los griegos de las semitas, quienes a su vez lo habían tomado de los sumeros también, mis hermanos, en su acepción original significaba caña, era una caña, era un instrumento de medida. Esto es lo que tenemos en nuestra mano, es un instrumento de medida de la palabra de Dios y solamente de Dios. Nosotros tenemos que someternos a esta autoridad del canón. Y si no lo hacemos, traemos otras voces que no están autorizadas y ni siquiera fueron inspiradas por Dios.